Muy buenas noches, qué bueno que nos volvemos a enlazar y poder tener este tiempo de meditación. Yo espero que el propósito por el cual se están haciendo estas meditaciones diarias se cumpla en su vida y es con el fin de que usted sea bendecido, bendecida y que antes de que vaya usted a descansar esta noche lleve este pensamiento en su corazón. Y me da mucho gusto que ya comenzaron a compartir testimonios. El hermano Samuel Pérez envió un testimonio de que pidió oración y cómo el Señor respondió. Yo le animo para que si alguna palabra que se comparte llega a su vida y produce en usted ese cumplimiento de ella misma en alguna situación que usted está viviendo, compártanosla. Eso motiva para que otras personas también puedan creerle al Señor de que Dios es el mismo. El hermano pidió oración por salud y damos gracias a Dios que el poder de Dios le tocó y dio testimonio ya y lo escribió diciendo cómo el Señor se glorificó. Así es que damos gracias a Dios. Mi deseo es que esta palabra que se comparta corra y fluya como un río, ese río que no tiene límites, ¿verdad? Y que las corrientes humedecen regiones que quizás son inimaginables. Pero que hablo de personas que muchas veces no alcanzamos a entender que de alguna manera esta palabra puede llegar a ser la respuesta para sus vidas. Esta noche quiero compartir del devocional de nuestro pan diario en la edición especial, la lectura para este día titulada Todo lo que necesitamos y más. Interesante el título. Y basado en el capítulo 1, versículo 3 de segunda carta del apóstol Pedro. En esa sección que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y la lectura dice así: en medio de la campiña inglesa, G.K. Chesterton se puso de pie de un salto y empezó a reírse a carcajadas. Explotó tan de repente y con tanto ruido que las vacas no dejaban de mirarlo. Minutos antes, el escritor y apologista cristiano estaba desolado. Esa tarde había estado recorriendo las colinas y dibujando con tizas de colores sobre un papel marrón. Sin embargo, llegó un momento en que se angustió cuando descubrió que no tenía ninguna tiza de color blanco, color que consideraba sumamente esencial para sus ilustraciones. Pero de pronto comenzó a reírse cuando se dio cuenta que estaba pisando sobre un terreno de piedra caliza porosa, el equivalente en la tierra a la tiza blanca. Partió un trozo y siguió dibujando. Como Chesterton, los creyentes tienen a su alcance los recursos espirituales ilimitados de Dios en todo momento. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios. Quizás sientas que te faltan algunos elementos importantes y necesarios para la piedad, tales como fe, gracia y sabiduría, por ejemplo. Pero si conoces a Cristo, tiene todo lo que necesitas y más. Por medio de Jesús tienes acceso al Padre, quien en su gracia provee todas las cosas a los creyentes. El poder de Dios es ilimitado. Interesante esta lectura, ¿verdad? Creo que fue entendible. Este varón cristiano estaba pintando y no encontraba el color blanco y no se dio cuenta que estaba pisando piedra caliza blanca que le ayudó a terminar su cuadro. Y uno sabe cómo el Señor
es capaz de proveer y suplir cada una de nuestras necesidades. Este versículo dice de la manera siguiente completo en la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y existencia. Y yo quiero mencionarles, por el momento que estamos viviendo, por este tiempo de pandemia y de estar recluidos dentro del hogar, hay muchas cosas que de pronto comienzan a faltarnos, no solamente materiales, pero también espirituales. Aquí habla, dice, las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y cuáles son esas cosas que pertenecen a la vida? Piense en todas las cosas de tipo material. Y cuando dice, y a las cosas que pertenecen a la piedad, ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la piedad? Las cosas espirituales. Entonces dice que tanto las cosas materiales como las cosas espirituales, el versículo dice, nos han sido dadas por su divino poder. Fíjese qué interesante es esto. No dice que el Señor nos las dará. No habla de futuro. Habla de un presente continuo. Nos han sido dadas. Quiere decir que ya están. El Señor ya las tiene. ¿Le digo algo? Dios conoce cuáles son las necesidades que nosotros, sus hijos, tenemos. Y para esas necesidades ya Dios tiene todo lo necesario para suplirla. Y lo único que requiere en nosotros es pedírselas y tener fe, creyendo que el Señor las suplirá. Cuando dice el título de la lectura, todo lo que necesitamos y más, está diciendo que cuando Dios nos da, que cuando Dios nos provee o suple la necesidad material o espiritual, no es limitado, no es escaso, ¿sí? Y yo creo que esto también nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de ser en su reino. A veces nosotros somos muy limitados. Si, por ejemplo, ganamos $165 a la semana, diezmamos 16.50. Somos muy escasos. Y fíjese que Dios no es así, ¿sí? ¿Por qué no lo redondeamos? ¿Por qué no damos 17 o de plano damos 20? Pero nosotros como que somos muy escasos y no hemos aprendido que Dios no es así. Al contrario, cuando Dios nos da en abundancia. He estado hablando de los milagros en los miércoles y he visto que los milagros que Dios los da siempre sobrepasan. En la multiplicación de los panes y los peces, fíjese, comieron todos hasta que se saciaron, quedaron satisfechos de aquellos 5 panes y 2 peces. Y dice que después sobró y recogieron 12 canastas. Y si vemos en cada milagro que el Señor hace, siempre es abundante. Por lo tanto, no tenga miedo de pedirle al Señor lo que usted necesita. A veces usted y yo, aún como siendo hijos de Dios, se nos olvida que tenemos un Padre eterno y que nuestra dependencia no debe de ser el empleo que tenemos, el salario que nos dan. Nosotros no dependemos de un patrón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que Dios es nuestro proveedor y Él tiene abundancia para darnos. Lo único que se requiere es creerle a Él, entregarle nuestra necesidad y decirle: Señor, tú sabes que no me está alcanzando para el pago de este mes, o tú sabes que tengo empleados y no tengo cómo pagarles, o tú sabes, Señor, mi estado de ánimo, de salud o cualquier situación. Seamos honestos con Dios y digámosle cuál es nuestra necesidad, y Dios, que dice su palabra que ya nos ha sido dada. Y cuando habla de la sanidad, dice que por su llaga fuimos sanados. En el momento que Cristo fue clavado en la cruz, ahí quedaron clavadas nuestras enfermedades, y solo a nosotros nos resta creerle al Señor de que la sanidad es para nosotros. Por lo tanto, le animo
a que cada vez que haya una necesidad en su vida y que usted esté pasando por cualquier tipo de crisis material o espiritual, no olvide este versículo, que todas las cosas que pertenecen a lo material y a lo espiritual ya nos han sido dadas por medio de Jesucristo y su poder. Váyase a su cama esta noche tranquilo, descansando, confiando de que Dios conoce su necesidad, expóngasela y espere en Él, como dice su palabra, y Él hará. Sean bendecidos.